Dice la palabra de nuestro Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En esta palabra, cuando Jesús se está despidiendo con sus discípulos, ¿verdad? Uno de los temores de sus discípulos es que ahora quién va a estar guiándolos o quién va a ir al frente de ellos, quién va a cuidar de ellos. Y cuando nosotros vemos o vamos al original de este versículo, no dice otro consolador, ¿verdad? Sino que la Biblia dice va a venir el Paracletos. Y esa palabra Paracletos significa otro como yo, otro igual a mí. Entonces Jesús está diciendo, ¿verdad?, que va a tomar su lugar alguien más, pero este es el Espíritu de Dios. Y hoy le quiero hablar sobre la tercera persona, no el tercer lugar, porque a veces nos gusta, ¿verdad?, poner a Dios en el número 1, a Jesús en el número 2 y al Espíritu Santo en el número 3. Bueno, algunas personas ni lugar le dan y al contrario, ¿verdad?, blasfeman contra él diciendo no es Dios y etcétera, etcétera. Pero nosotros creemos en un Dios que se ha manifestado de tres maneras, de tres formas, y es a través del Padre, del Hijo y del Espíritu de verdad. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, yo veía un video entre semana que me bendijo mucho, y este pastor decía: hay personas que muchas veces quieren darle a Dios un número. Decía él: Dios es tan grande, Dios es tan eterno, Dios es tan maravilloso que no podríamos ni darle un número, ni darle un lugar. Sería incorrecto decir el Padre es el número 1, el Hijo es el número 2, el Espíritu, ¿verdad?, es el número 3. No, el Espíritu Santo es la tercera manifestación de un Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces Dios se manifestó de tres maneras. Sigue siendo Dios, pero tiene tres manifestaciones. Uno de los ejemplos claros que podemos tomar nosotros, mire, es de el agua. Si usted, ¿verdad?, el agua puede volverse vapor, es líquido, y también puede volverse sólido, pero sigue siendo agua. Es la misma esencia, lo que cambia es la presentación. Entonces puede ser en forma de vapor, en forma líquida como lo tenemos ahorita, o en forma sólida, pero es agua. Entonces no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios, que tiene tres maneras como se ha manifestado o se ha presentado al ser humano. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Y Jesús, cuando se está, ¿verdad?, despidiendo de sus discípulos, les dice: les conviene a ustedes que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir otro en mi lugar. Nuestra relación con el Espíritu de Dios debe de ser la correcta. No podemos llegar a vivir como el Padre quiere que nosotros vivamos, rechazando a su Espíritu. Nosotros a veces tenemos más oraciones guiadas al Padre, guiadas al Hijo, pero casi no oramos al Espíritu. Y decíamos en el tema del día jueves que nosotros tenemos que saber que ahorita quien está con la iglesia aquí es el Espíritu de Dios. Y dice el apóstol Pablo: a veces nosotros oramos, pero oramos mal, y decimos: pastor, ya oré, ya ayuné, ya hice muchas cosas, ¿por qué el Señor todavía no me responde? Porque tú has decidido ignorar al que lleva nuestras oraciones delante del Padre. Y dice la palabra: el Espíritu es el que nos ayuda a interceder como conviene. Entonces, algunos, ¿verdad?, piensan que el Espíritu Santo no es una persona. Algunos no le dan una importancia real, ¿verdad?, o de Dios al Espíritu Santo. Algunos no ven una relación con el Espíritu Santo como deberían de tenerla, o como tienen una relación con Jesús y con el Padre. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo fue fundamental en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Hoy más que nunca nosotros necesitamos tener una relación con el Espíritu de Dios. Nosotros somos personas, y grábeselo esto muy bien en su corazón, como siempre se lo he enseñado. Cuando Dios está formando al hombre, dice la Biblia que Dios le da al hombre su semejanza y su imagen.
Entonces, no significa que Dios sea alto, bajo, moreno, flaco, gordito, chaparrito, rojo, morado. No es esa la imagen o la semejanza que el ser humano tiene de Dios. La imagen era la pureza, ¿verdad? Y la santidad en gloria que el ser humano tenía de Dios, y el ser humano la perdió a causa del pecado. Por eso dice la Biblia que sin santidad nadie volverá a tener la imagen de Dios. ¿Cuál es la semejanza que tenemos? Que nosotros somos seres tripartitos. Somos un ser compuesto de 3 partes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu de verdad, Espíritu Santo. Eso es lo que nos asemeja a Dios. Que como Dios tiene verdad, es un Dios trino, nosotros también somos seres tripartitos. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Ahora, el Espíritu Santo, quiero que lo veamos, anote por favor todas estas citas bíblicas, porque mire, este es un punto que más que una predicación, es un punto de doctrina que enseñamos en la iglesia. Porque le vuelvo a repetir, muchas veces como cristianos tenemos una idea incorrecta del Espíritu Santo. Ahora, no nos basemos a nuestra opinión, sino a lo que dice la palabra del Señor. Así que vamos a leer diferentes citas bíblicas y le pido por favor que vaya conmigo en todas ellas. La primera es Lucas capítulo 1, verso 35. Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, verso 35, si usted lo lee conmigo, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. ¿Será llamado qué? Le pregunto a usted, ¿quién puso la semilla en el vientre de María de Jesús? ¿Quién la puso? ¿Fue un hombre? ¿Fue una persona? Desde antes de Jesús estar en esta tierra, el Espíritu de Dios ya se estaba manifestando. En Génesis capítulo 3, fíjese bien la profecía. El Padre le dijo a la serpiente, ¿verdad? Tu simiente, la simiente de la serpiente, le dijo, siempre estará en guerra contra la mujer. Y le dice, y la simiente de la mujer estará en guerra contra ti. Ahora, la palabra simiente ahí viene de esperma o semen. Perdóneme por favor lo crudo de la palabra. La mujer no tiene eso, la mujer no tiene simiente. Ahora, ¿de dónde obtuvo María la simiente? Se estaba profetizando que Jesús no iba a ser una simiente de hombre, sino una simiente del Espíritu, que iba a ser depositada en el vientre de María. Si va conmigo hasta aquí. Entonces nosotros tenemos que saber, mire, que no hay manera de separar al Espíritu de Dios de la vida de nuestro Señor Jesús, si Él mismo fue el que trajo esa simiente al vientre de María. También vemos que Jesús se dejaba ser guiado por el Espíritu de Dios. Hermano, con todo respeto, ni yo ni usted somos mejores que Jesús. Y qué bonitos nosotros no nos gusta dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Mire lo que dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? A ver, todos juntos, ¿a dónde? Al desierto, mire. Entonces, usted, el Señor, a través de su Espíritu pone en su corazón un impulso. Y ese impulso es, ve a perdonar, ve a amar, ve a servir. Háblale a esa persona de mi perdón, de mi misericordia, y usted no se deja guiar. Y usted dice, no, ahorita estoy muy ocupado, no, me da pena, no esto, no lo otro, todo lo que usted quiera, y usted no se deja guiar por el Espíritu de Dios. Cuando nuestro mismo Señor Jesús se dejaba guiar por el Espíritu, perdóneme, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle al Espíritu Santo, no necesito tu guía? Si dice amén conmigo. Tenemos nosotros que poder dejarnos guiar por Él. Jesús no usó su capacidad divina. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Y no usó su capacidad divina, reconoció que toda la capacidad que tenía la recibía del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10, verso 38.
¿Lo lee conmigo aquí en la pantalla? ¿Cómo dice? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? ¿A Jesús de dónde? Por eso, mire, le vuelvo a insistir. O sea, cuando estudiamos y leemos la Biblia, encontramos un montón de evidencia, ¿verdad?, sobre la obra del Espíritu Santo, como para atrevernos nosotros a pensar que el Espíritu Santo no obra en este tiempo o que no estuvo en los tiempos de Jesús. Dice, cómo Dios ungió. Y esta parte, mire, voltéeme a ver, es derramar aceite sobre Jesús. ¿Para qué se unge a algo o a alguien? Para apartarlo para una tarea específica. ¿Para qué se ungió a David? Para que fuera rey. ¿Para qué se ungió a Saúl? Para que fuera, ¿verdad?, para que fuera también rey, perdón. ¿Para qué se ungió a Samuel? Para que fuera sacerdote. Entonces, cuando tú tomas un aceite y tú derramas ese aceite sobre una persona y Dios te ha dado la comisión de decirle a esa persona, vas a hacer esta tarea para Dios, el aceite es una señal a lo espiritual. A lo espiritual. Este aceite, que es físico, cuando lo derramamos sobre una persona, también da lugar a algo espiritual. Y escúcheme bien. Usted se va a bañar, usted se va a lavar y este aceite físico se va a quitar de su cuerpo, pero el espiritual no. El espiritual se queda y es una marca, es un sello, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses. El Espíritu Santo dice, es un sello para nosotros, para que los espíritus puedan saber a quién pertenecemos. Cuando yo camino sin Espíritu Santo, cualquier espíritu de demonio puede tomar posesión de mí. Y a eso se le llama así, posesión. Cuando yo camino con el Espíritu de Dios, pero no lo honro, cualquier espíritu de demonio puede oprimirme. El espíritu de demonio, cuando no tengo al Espíritu Santo, está dentro de mí y necesito liberación. Pero cuando tengo el Espíritu Santo, el espíritu de demonio no puede entrar dentro de mí, sino que está sobre de mí oprimiéndome. Está generando una opresión sobre mi vida. Y muchas veces esa opresión me lleva hasta no poder respirar, no poder tener paz en nada. Y necesito ahí liberación y sanidad. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces dice la Biblia, cuando nosotros vemos a Jesús, si me pone la imagen de ese primer punto, por favor, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y lo ungió, dice el verso ahí, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Póngame la imagen del punto número 1 de la predicación, por favor. Entonces nosotros, ¿ya la tenemos ahí? Bueno, póngame el pasaje bíblico que estábamos ahí, póngame Hechos 10:38. La palabra del Señor nos dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que, todos juntos, los oprimidos, ¿por quién? Bueno, le pregunto a usted, ¿de quién cree usted que viene la depresión? Porque eso es la depresión. Yo no sé si usted sabe, pero la depresión, una vez escuché, ¿verdad?, a un amigo pastor enseñarla y él decía, la depresión, dice, es un espíritu que está en la persona y ocupa un espacio, pero el espíritu siempre se sale de la persona. Y entonces lo que el Espíritu Santo hace es adueñarse de un lugar y mantenerlo vacío, y que la gente se sienta vacía, y que la gente sienta, no importa lo que le eches a ese espacio, nunca lo vas a llenar porque no es tuyo. Entonces eso es depresión. Cuando un demonio viene y empieza a tener derechos legales a tu vida y genera un espacio, se adueña de un espacio de tu vida, pero el demonio no está dentro de ti, siempre está fuera de ti. Y dice la palabra que los demonios escogen la noche como su mejor momento para atormentar a la persona. ¿Cuándo se incrementa la depresión? En los momentos cuando llega la noche. Hay un pastor que decía, yo identifiqué que exactamente, hice puntual, a las 10 de la noche cambiaba mi estado de alma.
Yo estaba bien, solo llegaban las 10 de la noche y empezaba a sentirme mal. Y así estaba hasta las 3 o hasta las 4 de la mañana que lograba dormirme. Entonces el espíritu, ¿verdad? Dice aquí, mire, que viene a oprimir. Y hermano, oprimir es literal, literal es subirse arriba de alguien y empujarlo hacia abajo. Eso es opresión. Y una de las maneras más grandes de manifestar la opresión es a través de la depresión en este tiempo. Eso es lo más popular que hay el día de hoy de parte del enemigo. ¿Y sabe dónde se manifiesta más? En la vida del joven. No significa que los demás no tengan este problema, pero quiero que usted entienda que no importa cuánta pastilla o medicamento usted se tome, así no se libera de una depresión. Así no se libera. El deprimido toma medicamentos muy fuertes que asonzan su cerebro y le hacen creer que la depresión ya no está. Por eso es que el deprimido siempre tiene que estar drogado para poder sentirse bien, pero no se siente libre. Solo el Espíritu de Dios te puede liberar de toda opresión del diablo. Sí, dice amén conmigo. Pero tienes que quererlo en tu corazón. También dice la Biblia que Jesús vivió una vida sin pecado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 14. Dice la palabra: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvas a Dios. Si usted lee con cuidado ese verso, mire, allá aparece Cristo, allá aparece el Espíritu eterno y allá aparece el Padre. Entonces nosotros tenemos, por favor, que aprender y saber que el Espíritu de Dios aún le ayudó a nuestro Señor Jesús a poder tener una vida que ofrecer en sacrificio. Si recuerda el momento cuando Jesús está en el Getsemaní y dice: Padre, ¿será posible que esta copa no me la tome? Pero el Espíritu de Dios le fortaleció. Hay pruebas en nuestra vida que vamos a pasar donde solo ser fortalecidos por el Espíritu de Dios nos va a ayudar. También vemos en Isaías capítulo 11, mire, lea por favor este pasaje conmigo. Jesús como hombre no dependió del Espíritu Santo, dependió del Espíritu Santo para ser lleno de sabiduría y conocimiento. Hay varios de ustedes que los he escuchado decir: es que a mí no se me quedan las cosas, es que nunca fui bueno para el estudio, no me pongan a predicar porque a mí todo se me olvida, no puedo entender los versículos, no logro. Pastor, miren, mi trabajo me cargan 3 tareas y de 3 tareas 5 me salen mal, ¿verdad? Entonces no puedo. Fíjese bien lo que dice, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí fue el padre de David. Un vástago, esto es un hijo, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esta palabra reposará es la misma que aparece en los evangelios cuando dice que Jesús, al salir de las aguas, el Espíritu vino en forma como de paloma, dice, y reposó sobre él. Y ahí se cumple esta palabra profética de Isaías 11:2. Reposará sobre el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de inteligencia. ¿Espíritu de qué más? De consejo y de poder. ¿Espíritu de qué más? De conocimiento y de temor. ¿A quién? Fíjese cómo esto yo tengo que recibirlo de parte del Señor. Hermano, una persona que no teme a Dios, una persona, un hijo, yo como padre, uno de mis hijos que no tenga temor de Dios, yo tengo que orar para que Dios le dé este espíritu. Un hombre, una mujer que no tenga temor de Dios, dice, mire la palabra, que hay un espíritu que Dios le da. Y mire lo que dice el verso 3, termina diciendo: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus. ¿Por lo que oigan sus qué? Mire,
cuando leemos este verso, lo primero que a mí se me viene a la mente es el momento cuando traen delante de Jesús a una mujer prostituta que encontraron, ¿verdad?, en relaciones con un hombre. ¿Y sabe qué? Jesús no se dejó llevar por lo que miraba ni por lo que oía. ¿Sabe? El Espíritu de Dios le dijo a Jesús que lo que esa mujer necesitaba era ser perdonada para cambiar, no una acusación más. Le hubieran tirado todas las piedras que usted hubiera querido, y si esa mujer hubiera quedado viva, se hubiera levantado de ahí y hubiera seguido prostituyéndose. Cuando tú como cristiano, como cristiana, levantas tu mano y juzgas al que falla, le puedes acusar de todo lo que tú quieras, lo puedes avergonzar, lo puedes poner en vergüenza, en ridículo, y va a llorar y va a sufrir, pero se va a levantar de ahí y va a seguir siendo el mismo borracho, va a seguir siendo el mismo pecador, porque nunca el juicio, la condenación sobre alguien trae libertad, trae liberación. Entonces, ¿qué era lo que lograba ver Jesús a través de los ojos, de los oídos que el Espíritu de Dios le daba? Lo que realmente necesitaba. Cuando llevan a ti un hombre, una mujer que ha cometido muchos errores, algún familiar que te ha fallado 1 y 2 y 100 y 500 veces, y llega a ti, ¿qué necesita? Que lo vuelvas a regañar, que lo vuelvas a condenar, que lo vuelvas a acusar, o que le digas, ¿verdad?, que el Señor puede perdonar su vida y cambiarle. Eso es lo que nosotros vemos que el Espíritu de Dios hace a través de una persona. Por eso, mire, por favor, grábeselo bien en su corazón. No importa si aquí hay un pastor que grita, tiembla, echa fuera demonios, pero es un pastor que juzga, es un pastor que condena, es un pastor, ¿verdad?, que trata mal a las personas. El Espíritu de Dios difícilmente obra ahí. Decía un pastor ahorita que estuvimos en una actividad para pastores y líderes, decía él, ¿verdad?, que te conozcan por tus frutos, no por tus dones. Por tus dones van a conocer a Dios, no a ti. Tu carta de presentación no son tus dones, son tus frutos. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, ¿sabe qué es el fruto? Es amor, no rechazo. Es fe, no incredulidad. No decir, esta no va a cambiar, esta siempre va a seguir igual. Este no va a cambiar, este siempre no. Es fe. Es de decir, ¿cuántas veces ha fallado? 500, no importa, vamos por la 501, pero tengo fe de que Dios puede hacer algo en tu vida. ¿Me motivan sus amenes? Que tú puedas tener los frutos del Espíritu de Dios. Hermano, sé paciente con el pecador, no seas impaciente. No quieras que un hombre, que una mujer que ha vivido entregado al alcohol, a los vicios, de un día para otro ya cambie. Ay, es que yo lo traje a la iglesia y oramos por él y lo ungimos, y saliendo de la iglesia, pastor, se la fue a echar otra vez. No, ya si ya no lo vuelvo a invitar, no, nada más me hace pasar vergüenzas en la iglesia ahí. ¿Qué van a decir los hermanos de mí? Aunque no lo traiga, ya decimos de usted, amén. No, no es cierto, es broma. Entonces, por favor, sea paciente. En el momento, en el tiempo de Dios, Dios va a hacer la obra en él. Tenga frutos, no dones. Si usted dice, bueno, yo creo, ¿verdad?, que por el don, es que yo ahorita oré, yo hasta sentí así un calor, un fuego que lo tocó, y usted confía que por el don esa persona ya cambió. No es así. Amén. Tuvo una experiencia, acaba de tener ese hombre o esa mujer una experiencia con el Señor, pero todavía no ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que poder saber que aquel hombre, aquella mujer de Dios que siempre está juzgando, eso no lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, ¿sabe qué? No es espiritual el que juzga y el que condena, hermanos. No importa lo muy bien que maneje aquí el altar, el púlpito, el micrófono, a la gente, no es espiritual el que condena. Y mire, se lo digo con temor y temblor, tenemos muchos pastores en nuestra ciudad, muchos cristianos en nuestra ciudad, y necesitamos cambiar eso. Así que, ¿qué le parece si comenzamos nosotros? Dejemos de juzgar, dejemos de condenar, dejemos de estar señalando al que se fue de la iglesia, al que no regresó, o a aquel que participa aquí en la alabanza, pero comete errores. Bueno, y usted piensa que ya son perfectos los que están aquí. No es así. Usted piensa que ya es perfecto el que está a su lado, aunque tenga carita de ángel. Nadie dijo amén.
Entonces, aunque tenga carita de ángel, pastor, este tiene carita de ángel, pero caído, pastor. Entonces, mire, no es perfecto. Entonces, ¿sabe qué? No esté siempre preparado para señalar y para juzgar, porque eso no lo hace el Espíritu Santo, lo hace el espíritu del diablo. Él es el que acusador, Él es el que condena y Él es el que señala. Nosotros tenemos que saber que Jesús, mire, enfrentó las obras de las tinieblas y triunfó sobre ellas en el poder del Espíritu Santo. Lea conmigo Mateo 12:28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermano, voltee a ver aquí. ¿Cuándo el reino de Dios ha llegado a mi vida? Cuando veo que por el Espíritu de Dios los demonios salen de las personas. Los demonios salen y las personas son liberadas en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos. Vamos a leer ahí Romanos 8:11, por favor, si me lo pone en la pantalla. Jesús en su humanidad vivió, fue enseñado, manifestó el poder sobrenatural, enseñó, triunfó sobre las tinieblas y obedeció, y todo esto lo hizo siendo guiado por el Espíritu de Dios. Una vez más le digo, con muchísimo respeto, ¿quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos al Espíritu de Dios? O para pensar que no lo necesitamos. Romanos 8:11, mire, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en qué? Entonces, ¿qué es lo que me da vida? Tener también el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que cuando yo deshonro a mi padre y a mi madre, en ese momento acorto mis años de vida. Y el Espíritu de Dios puede restituir, como lo decíamos hace un momento en la Santa Cena, todo eso y traer una mayor vida a mí. Si dice amén conmigo. La importancia del Espíritu Santo en la primera iglesia cristiana. Nosotros como iglesia del Señor, grábese bien esto en su corazón, nosotros como iglesia del Señor tratamos de ser un modelo de la primera iglesia cristiana. Todo lo que usted vea en nuestra iglesia, usted me puede preguntar, pastor, ¿en qué se basa en la Biblia? Y todo tiene una base bíblica. Nosotros vemos que la iglesia de Cristo, la primera iglesia cristiana, fue una iglesia que impactó, ¿verdad?, a las personas en su tiempo, al mundo en su tiempo. Y ese impacto ha llegado hasta nosotros el día de hoy. ¿Sabe qué es lo que queremos? Impactar esta ciudad. Y aun cuando ya no estemos en esta tierra, usted y yo, mire, aquí haya una nueva generación que continúe y que siga adelante, pero que sean guiados por el Espíritu de Dios. Porque si una iglesia, el Espíritu de Dios no la señorea, esa iglesia está destinada a desaparecer. Porque es el Espíritu de Dios el que da vida, el que vivifica. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces vemos nosotros cómo la iglesia, mire, en Hechos capítulo 1, verso 4, vamos a leer el verso 4 y 5 y después leemos el versículo 8. ¿Ya lo tiene? Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Por favor, lea detenidamente el versículo 4. Aquel que recibe el Espíritu Santo es porque Dios se lo prometió. Es una promesa. Si para usted el Espíritu Santo no es algo prometido, usted no lo va a recibir. Si para usted el Espíritu Santo no lo ve como una promesa, para usted promesas es más dinero, más salud, más casa, y esas son promesas para usted. Si usted no ve el Espíritu de Dios como una promesa, difícilmente lo recibirá. Les decía hace un momento en la casa de oración, nosotros tenemos que tener expectativas espirituales, porque vivimos esperando mejores cosas físicas, y no está mal. Vivimos teniendo una expectativa. Venimos a la iglesia y tenemos la expectativa de ser mejores personas. Tenemos la expectativa de que Dios nos cuide y nos proteja de toda la maldad que está creciendo. Tenemos la expectativa de que Dios nos dé un mejor trabajo. Tenemos la expectativa de que Dios nos dé una pareja y nos casemos. Tenemos la expectativa de que nuestros hijos puedan estudiar una carrera, de poder tener un terreno, una casa, un carro. Tenemos todas esas expectativas. Pero si usted se pregunta cuáles son mis expectativas espirituales, a lo mejor no tiene ninguna o nunca había pensado en una de esas. Nunca ha pensado en algo espiritual. ¿Qué es lo espiritual que tú estás esperando? Porque escúcheme bien,
toda bendición física nace en una bendición espiritual. Así es siempre. Si usted dice, yo quiero la bendición física sin recibir lo espiritual, no funciona de esa manera. Todo lo físico, todas las cosas que tú puedas recibir en este mundo, en esta tierra, tienen su origen en una semilla espiritual, en una semilla de fe. Y si tú pones tus expectativas sobre lo espiritual, no solo vas a recibir lo espiritual, sino como le dijo el Señor a Salomón, aún lo que no me pediste te lo voy a añadir. Aún lo que no me has pedido, te lo voy a añadir. Y así es como Dios obra en nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Tenga expectativas espirituales. ¿Qué es lo que espera usted de su vida espiritual? Y dice la palabra en el versículo 5, continúa, dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Estando dispuesto a morir a uno mismo. Cuando yo digo, amén, me quiero bautizar en agua, y ya entendí que el bautismo significa muerte, significa sepultar algo. Cuando yo digo que quiero el Espíritu de Dios, estoy diciendo que estoy dispuesto a morir a mí mismo, dispuesto a morir a mí, a buscar más lo espiritual que lo físico. Y el verso 8, vamos a saltarnos hasta el versículo 8 de ahí del verso 5. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escúcheme bien, si usted vive su vida cristiana en su poder humano, usted nunca se puede comprometer con el Señor, usted nunca puede recibir el bautismo del Señor, usted un domingo está bien y 2 domingos anda pecando, un mes está bien y otro mes se descarría, y así lleva años en su vida cristiana. Porque esto no es en nuestro poder, necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Por eso yo le decía a usted, como le dijeron a Eva y a Adán, cuando Dios les pregunta y ellos dicen, nos vimos desnudos, la pregunta del Señor fue, ¿quién te enseñó eso? Porque yo no te lo he enseñado. Todavía no hemos llegado a esa parte de esa lección, todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Quién te lo enseñó? Entonces, ¿quién le enseñó a usted que el Espíritu Santo no es importante, no es relevante? Dice la palabra que cuando están apedreando a Esteban, ahorita lo vamos a leer, Esteban logra ver, el cielo se abre y dice que logra ver al Padre sentado en su trono, y que a la diestra del Padre está Jesús. ¿Sabe quién está aquí en esta tierra con nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad. Nosotros tenemos que poder tenerlo claro en nuestro corazón, como lo dice Hechos capítulo 2 verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El hablar en lenguas no es una señal de que ya nos estamos volviendo locos aquí adentro, es una manifestación de que el Espíritu de Dios se está moviendo. Si dice amén conmigo, es una de las manifestaciones que Él tiene. Los pasos, mire, fundamentales de la vida del creyente fueron bautizarse y recibir el Espíritu de Dios. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2 verso 38. Yo espero que usted vaya conmigo, léalo conmigo por favor. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis ¿qué? Todo, ¿recibiréis qué? Usted ya se arrepintió de sus pecados, ya se bautizó en agua. ¿Por qué cierra su corazón al Espíritu de Dios? Si también es parte de su vida cristiana. También es parte de su vida cristiana. Ya me arrepentí, ya pedí perdón de mis pecados, ya tomé la decisión de bautizarme en agua. Reciba el Espíritu de Dios. También lo vemos ahí en Hechos capítulo 4 verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Voltéeme a ver. Los discípulos, cuando caminaban con Jesús, los discípulos veían una y otra vez a Jesús hacer 2 cosas: liberar y sanar. Los discípulos veían a Jesús hacer 2 cosas: liberar y sanar. Hay diferentes partes en los evangelios donde dice que Jesús pasaba toda la noche orando por toda la gente que traían a Él. Liberaba y sanaba.
Cuando Jesús se va y reciben el Espíritu Santo, usted empieza a leer todo el libro de Hechos. Se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, no los Hechos de los Apóstoles. En todo lado usted ve al Espíritu de Dios viniendo sobre la iglesia. ¿Qué es lo que hacían ahora los apóstoles? Llegaban, oraban, ministraban y ministraban al Espíritu de Dios una y otra vez. Mire lo que dice Hechos capítulo 6 verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu de Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Yo les he mencionado a ustedes que todo el que sirve en la iglesia debe de tener una vida espiritual, ¿verdad? Muy importante, una vida espiritual para poder servir. No nada más que tengas el talento, no nada más que sepas tocar un instrumento o recibir o atender a la gente o saber predicar o estar al frente de una célula. Necesitas al Espíritu de Dios. Perdón, necesitamos al Espíritu de Dios, porque esto se hace de esa manera, se hace siendo guiados por el poder del Espíritu de Dios. Hechos capítulo 7 verso 55. Sé que ya llevamos varias citas, pero por favor mire, vaya anotándolas todas, porque yo quiero que después usted las pueda leer en casa con mucha calma, con mucha tranquilidad y darse cuenta de lo que la palabra de Dios dice sobre la importancia del Espíritu Santo. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este era el pasaje que le mencionaba hace un momento. En cada iglesia que se establecía, se oraba para que esa iglesia fuera llena del Espíritu de Dios. Hechos capítulo 8, versos 16 y 17. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El versículo 7, entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué recibían, iglesia? El Espíritu Santo. Iban, establecían una iglesia, la gente que se empezaba a congregar ahí se bautizaba en agua, pero hasta que llegaban los apóstoles, oraban por ellos y les imponían las manos y recibían de esa manera el Espíritu de Dios. Usted tiene que poder tener la buena costumbre que cuando tenemos un pastor o uno de nuestros apóstoles invitado, usted no puede faltar ese día a la iglesia, porque ese día él trae algo a ministrar a su vida y a lo mejor es la única vez que lo va a ver aquí. Entonces usted necesita recibirlo. Se hace un gran esfuerzo para poder tener aquí, mire, a muchos invitados. Así que ¿sabe qué? Aprovéchelos para que ellos puedan dar lo que Dios les ha dado a nuestra vida. El Espíritu Santo administraba a la iglesia señalando y enviando misioneros. Hace unos días estuvimos en la iglesia central, ¿verdad?, en nuestra cobertura, y pasaron al frente, mire, todos los que se graduaron del Instituto Bíblico y comenzaron a orar por unos, a decir: este hermano, oren por él, porque se va a ir a una misión en tal parte, en tal estado, en tal ciudad. Este hermano, oren por él. Este hermano está bien joven, este es su matrimonio, esta es una familia, y hoy oramos por ellos y los enviamos a tal lugar. Así un día, mire, oraron por mí para poder venir a este lugar. Entonces yo quiero que usted pueda saber que esto no se hace así por, a ver, todos aquí, hay allá un lugar en Puerto Escondido, ¿quién quiere ir? No es así, no es por democracia, ni tampoco por dedocracia, ¿verdad? Ven, Tim Marín, tu pingüín, tú, no es tampoco así. Si dice amén conmigo, sino que hay que ir a orar. Señor, ¿a quién vas a enviar ese lugar? ¿A quién vas a mandar ese lugar? Y Dios lo confirma a nuestra vida. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Dijo el Espíritu Santo: mire, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Nosotros vemos cómo el Espíritu de Dios también nos tiene que guiar para saber quién va a ser el nuevo líder,
el nuevo anciano, el nuevo diácono, la nueva diaconisa? ¿Quién va a ser, verdad, un joven, un matrimonio, una familia que vamos a poder enviar al instituto bíblico a prepararse? Todo esto lo hace el Espíritu de Dios. Anote esto, por favor. En el libro de los Hechos hay más de 50 referencias. Ahorita solo les leí unas cuantas, pero hay más de 50 referencias de cómo el Espíritu de Dios se movió en la primera iglesia cristiana. No podemos ser una iglesia cristiana sin el Espíritu de Dios. Lo necesitamos a Él. Si dice amén conmigo.